quiero presentarte la parte cuarta de la reconstrucción de esta radio All American Fi. Nosotros quedamos con la luz, digamos que ya teníamos los filamentos encendidos, un problema en luz que nunca se sabe cómo usar la mejor opción, si que alumbre bastante con el riesgo de que se me funda. Bueno, la cosa es que cuando una de las visualizaciones que vimos ayer, cuando puse la bobina de 12 voltios, no me pegó fogonazo. Incluso dudé de que estuviese bien y miré la cadena de filamentos, me parece que apagué la luz y vi cómo se encendía una lámpara. Todo eso tiene una explicación y ya te lo explicaré. De todas formas, ahora lo que vamos a ver sencillamente es que yo le puse en paralelo con esa bombilla un paralelo de dos resistencias de 120 ohmios que me da una resultante de 60, ya digo, no es la más idónea, en cuanto encuentre algo mejor pongo 40 o inferior. Y lo que vamos a ver en este vídeo es la baja frecuencia. La baja frecuencia que es muy sencilla y por lo tanto espero que este vídeo salga corto y que además lo disfrutemos, digamos, sin ninguna incidencia. Mira, ahora lo que hemos puesto son dos resistencias de 120 en paralelo. Claro, ahí formo 60 ohmios, pero claro, 60 ohmios ahí multiplicados por 0,3 me va a dar 18 voltios. Tampoco la tensión que voy buscando. Tengo un problema bastante serio simplemente para iluminar la bombilla del dial. Ahora voy a medir la tensión que tengo ahí por gusto. He medido la tensión y me daba 11,43 voltios. Eso significa que, bueno, todavía por las lámparas no está llegando a su intensidad nominal. Y es verdad, por tiempo para que estuviesen frías las lámparas. Y ahora lo que voy a intentar es ver qué fogonazo da cuando le dé al interruptor. Me voy a focalizar sobre la lámpara esa. ¿La aguantará? Bueno, en cuanto se calientan, ¿ves? En cuanto se calientan las lámparas, la luz que da ya es bastante normal. Pues vamos a dejarle así. Vamos a dejar así siempre. Mira, y ese es el circuito clásico de la etapa de baja frecuencia. Como puedes ver, va del positivo, pasa por el transformador primario del transformador de alimentación y eso va a la placa. De tal forma que las variaciones de corriente de la placa, de alguna forma, pasen por lo que es ese primario del transformador y me dé la salida, pues la señal eléctrica necesaria para mover el cono. Y luego hay que polarizarlo. La 43. Ya he polarizado la placa porque le he metido el positivo, eso sí, lógicamente a través del primario del transformador. Luego tengo ahí el cátodo. El cátodo, sabes que la grilla tiene que ser negativa respecto a cátodo. Como aquí tengo masa, exclusivamente masa, digamos, es el cero de potencial, tengo que hacer algo para que se pueda cumplir que la grilla sea negativa respecto al cátodo. Y eso lo consigo con la resistencia de cátodo. Esa resistencia de cátodo, si miras en el esquema que he sacado de Radio Museum, es de 300 y pico, es bastante normal 300 y pico, pero no sé por qué en el esquema que nosotros vamos a seguir es de 750. Bueno, esa resistencia de cátodo tiene que tener algún vatio, digo 2 vatios o algo así, porque toda la corriente, digamos, que va por la placa sale del cátodo, o sea, va a pasar por el cátodo. Luego ahí hay digamos, una corriente de miliamperios. Entonces ahí hay que ponerle esa resistencia y te digo por qué, luego lo veremos. Y ya en paralelo con eso hay un condensador, en este caso de 5 microfaradios, para que la señal alterna, digamos, vaya más directo a masa. O sea, la señal alterna, digamos, la tengamos referenciada respecto a masa. Después, en paralelo con el primario, y yo eso no se lo he puesto, se lo pondré al final, hay un condensador, ese condensador que se suele poner siempre en todas las radios, pues para hacerla un poco más grave, evitar chasquidos, esos, digamos, picotazos que pueden salir en el primario del transformador, ese tipo de cosas lo amortigua ese condensador paralelo. Y por último ya la pantalla, que en este caso ves que la pantalla de la 43 va directa a lo que es el positivo. Y luego está, como puedes ver, la grilla de mando donde yo inyecto la señal que viene de la parte detectora o preamplificadora de baja frecuencia, que queda polarizado a tierra con una resistencia de 500K. Hay que tener cuidado. A mí se me ha presentado alguna vez una avería precisamente porque esa resistencia de 500K estaba en abierto.
Entonces el síntoma que suele dar es como un zumbido. Cuando no hay señal, cuando en ese momento el locutor está callado, suele dar un zumbido que es apreciable, ¿no? Entonces, en aquel caso, por lo menos así se dio, es porque esa resistencia que digamos que la polariza, que va a masa, que en este caso es de 500K, estaba abierta. Bueno, como sabes, estas radios funcionan a 125, pero una de las cosas que se puede hacer es comprar un autotransformador de 125 a 220. Pero siempre podemos tener la duda de qué potencia lo compro, cuál sería por lo menos la mínima potencia para estar seguro de que me va a aguantar esa carga. Entonces, el único ejercicio que voy a hacer aquí es un ejercicio muy sencillo, además es una aproximación de cuánto consume una radio de este tipo, aparte de lo que diga el fabricante, que muchas veces es un dato que lo da el fabricante. Bueno, pues por filamentos verás que son 125 voltios multiplicado por la intensidad que le está pasando, por 0,3. Luego por filamentos ya tenemos un consumo de 37,5 vatios, ¿vale? Y alguien me puede decir, ¿y cuánto consume en alta? Yo hablo ahora en reposo, ¿eh? Es decir, sin meterle señal. Bueno, pues en alta, si tú ves el esquema, ves que la corriente que va por el choque, en un lado tiene 115 voltios, en el otro lado 105 voltios. Eso significa que hay una diferencia de tensión en ambos extremos de 10 voltios. ¿Qué resistencia tiene? 200 ohmios en continua. Luego, ¿qué intensidad le está pasando? Pues la intensidad que le está pasando es 0,05 amperios, es decir, 50 miliamperios. Si yo ahora supongo que, bueno, eso tiene esa energía, tiene que salir de algún sitio, el que se lo está dando es una continua de 100 voltios, que es más o menos, o de 115, vas a ponerle 100 voltios para hacer los cálculos más fáciles. Luego son 100 voltios multiplicados por 0,05, lo que estoy viendo es que, digamos, en lo que es la tensión de alta, gasto 5 vatios. Luego la potencia total que consume en esas condiciones son 42,5 vatios. Pero ya lo pongo bien alto arriba, es sin señal. Cuando yo le meto señal alterna, señal que tiene que ser amplificada, cuando llega la recepción de una emisora, empieza a dar más potencia, empieza a consumir más. Entonces, por eso, ¿hasta cuánto puede consumir? Hombre, yo creo que podrá consumir hasta los 50 vatios. Por lo tanto, hombre, el que más holgura nos daría sería poner un autotransformador de 75 vatios en este tipo de radio. 75 vatios iría muy bien, porque tendríamos una holgura para la alterna, pues desde los 42,5 vatios que gasta esto en forma de reposo, hasta los 75 vatios que podría gastar poniéndolo a máximo de volumen, que no llegará. Entonces yo creo que un 75 vatios puede ser totalmente válido. Otro tema que quiero tratar es que verás que cuando monto esta baja frecuencia, la resistencia de cátodo que le pongo, y cogí la primera que tenía, entonces era, me parece, de 600 ohmios o 600 y pico y 0,6 vatios. Y eso me dejó intranquilo, por supuesto. Entonces dije, voy a hacer el cálculo, por lo menos, digamos, sin señal, cuánto puedes necesitar de tener de potencia la resistencia del cátodo. El problema que tengo es que no sé cuánta corriente exactamente se va al cátodo. He hecho una aproximación. Digo, si todo es 0,05, supongo que para el cátodo se va a 0,04, es decir, 40 miliamperios. Entonces, con 40 miliamperios, si yo multiplico eso por la resistencia del cátodo, que son 750, me sale una potencia de 1,2 vatios. Por eso, en muchísimos esquemas, ten en cuenta que estoy sin señal, con señal esto sube mucho. En muchos esquemas, esa resistencia de cátodo verás que pone que es de 2 vatios. Incluso es de 2 vatios con valores de resistencia más bajos, que este ha puesto una resistencia de cátodo bastante alta. Estamos hablando de 750 ohmios, cuando generalmente se suelen poner 300, 400 ohmios. Te lo he puesto y quiero que lo supieses porque es un montaje inicial que yo hice con una resistencia de bajo valor que luego la he reconsiderado y la he puesto de valor más correcto. Recordarás que te dije que esa lámpara de salida la tenía rotulada como con ruido de alterna. Y yo creo que sí. Verás. Ahí lo tienes. El resto va. Sí, yo diría que sí. Míralo, cuando se quita el ruido de alterna, ¿lo ves? Que no sé por qué se ha quitado el ruido de alterna, pero míralo.
Hombre, pues ya tenemos la baja frecuencia funcionando. No es que vaya mucho. Bueno, no sé para qué lo dio el potenciómetro. Si estoy directamente atacando a lo que es la grilla de mando de la 43. ¿Lo ves? Claro, y ahí le estoy metiendo muy poca señal. Mira, un componente que a mí me da miedo en esta polarización que he hecho es la resistencia esa que es de 600, no sé de cuánto le he puesto yo. Pero claro, le he puesto de 0,6 vatios. Es muy baja. Necesito mucha más potencia. Luego voy, cuando quite la alimentación, veré si se ha calentado. También es verdad que ahora está dando muy poca corriente. La que, de alguna forma, la que está dando el cátodo hacia placa es una corriente pequeña, porque tampoco me está dando mucha chicha, pero lo que me está demostrando es que el altavoz me funciona, teóricamente ya lo tenía demostrado, y también me está funcionando, lógicamente, la 43, la polarización. Ahí lo puedes ver. Ya te digo, la única duda tengo esa, que igual, probablemente no aguante, pero bueno, tenía la ilusión de ver cómo iba todo esto y ya lo tengo a la baja frecuencia, ¿eh? Y si la lámpara le da por comportarse y seguir así, estoy salvado. Si le da por meter ruido, no sé por qué, igual que iba, ahora dejará de ir. Y bueno, la baja frecuencia no tiene más. Te la voy a repasar un poco para que lo veas. Va a masa, va una célula RC paralelo, clásica, con una resistencia que se suele usar bobinada, yo no tenía, que en este caso son de 750 ohmios, yo le he puesto 600 y pico, con un condensador en paralelo, de tal forma que la alterna queda, digamos, directamente masa a masa a través de lo que es ese condensador de 5 microfaradios. Después hay que polarizar, lógicamente, lo que es la grilla. Entonces lleva una resistencia, esta no me importa, esta sí que consume nada, de 500K aquí a masa, ¿vale? Esa es la grilla de mando. Ahí la tienes. Y por último la pantalla, que la pantalla de esa lámpara 43 va directamente a positivo, es ese hilo que estás viendo ahí. Y no tiene más. Y por supuesto, a lo que va a la placa, que es la que da, al fin y al cabo, las variaciones de la corriente, es el primario del transformador de alimentación. De momento que un extremo va a la placa y el otro extremo viene a la alimentación. Pero a la alimentación, sí, a este positivo, digamos, al positivo de alimentación. Es esto lo que te estoy diciendo. Este punto, perdón, este punto va por aquí a la placa y por aquí a lo que es el positivo de alimentación, que es este hilo. Este hilo que ves ahí, como era el rojo, pues yo le he puesto el rojo ahí y el otro se lo he puesto a la placa de la lámpara. Y míralo. Ya digo, esta etapa no tiene por qué tener complejidad, son 4 elementos y, insisto, lo que puede ser la potencia que disipa esa resistencia. Mira, ahora lo que he hecho es cambiar la resistencia del cátodo. Le había puesto una de 0,6 vatios, pero bueno, yo sé seguro que esa no iba, ya haremos un pequeño cálculo, esa no iba a aguantar la potencia necesaria para lo que es una resistencia de cátodo y la corriente que le va a atravesar. Entonces le he puesto un paralelo de 2 de 1400, estamos alrededor de 1700, perdón, estamos alrededor de 750 más o menos ohmios, que es 700, que es lo que pide el esquema. Y luego ya tiene su condensador electrolítico de cátodo en paralelo. Y ahora verás cómo si hace ruido tocando la grilla de mando. ¿Lo ves, no? Ahí está. ¿Qué es lo que me preocupa de este montaje? Ahora he polarizado lo que es la placa de la 75, que es la detectora. Yo no tengo 75, pero tengo 77. Y yo lo que voy a mirar, voy a ver si la parte triodo lo he hecho bien. Entonces, he polarizado esta placa, como te digo, a través de una resistencia de 200, no sé si pone 250, y le he puesto 240, me parece. Un condensador muy curioso que va a masa de 400 picos, digamos, esa es la polarización de la placa, y de ahí saco la señal a través de un condensador de 10K que lo llevo a la grilla de la 43. Entonces, sí que es verdad que yo en este momento tengo al aire lo que es la polarización de la reja, bueno, de la grilla de control
de la 75, que en mi caso ya digo es la 77, pero voy a ver si amplifica, es decir, si he hecho bien, porque lo que también te digo que he puesto es el cátodo, y el cátodo lo he puesto a través de una resistencia de 10K y de un condensador de 2 microfaradios, aunque yo le he puesto 3. Luego te lo enseño para que veas toda esta polarización que he realizado. Y lo único que quiero mirar es eso, si tengo amplificación desde la grilla. Yo estoy usando un juego de lámparas, bueno, excepto la rectificadora, las demás están bastante flojitas. Digo flojitas porque no sé cuál es su calidad, pero bueno, de momento las voy poniendo. Eso si se me funde, pues me importaría menos, y así vamos probando. Entonces vamos a probar la grilla. Míralo, ¿lo ves? Pues ya amplifica. No es todo lo que yo esperaba ver amplificado, pero ya digo, la calidad, bueno, esta es un desastre. Esta hace ruidos, hace de todo. Pero ves que ya tengo señal desde ahí. Ya estoy bastante contento, Tengo todavía una cosa que no me gusta, que es la iluminación del dial. He visto ahora, cuando estaban más fríos todavía los filamentos, que sigue pegando un fogonazo, con lo cual es probable que esa bombilla se me vaya. Y lo voy a encender ahora para que veas el fogonazo que da. Verás. ¿No? Espera, ya sé lo que pasó. ¿Sabes lo que pasa? Que hay veces que me hace corto porque toca eso con el altavoz. Entonces me hace un corto y evidentemente no da ningún fogonazo porque queda en corto. Voy a aislar eso para que ya no me vuelva a suceder. He intentado aislar el casquillo de tal forma que no se forme un corto ahí, y ahora, digamos, la bombilla quede en paralelo con la resistencia esa que hemos puesto de 60 ohmios, que son 2 de 120 en paralelo, pero verás lo que te quiero enseñar. Verás el fogonazo que dará. Ahí lo tienes. ¿Has visto el fogonazo? Es que eso es lo malo que tienen estas bombillas. Enseguida baja, pero no sé cuánto me va a durar. Te digo, he puesto una de 12 voltios, ilumina lo justo. Claro, si le pusiese una de 16, pero claro, esos voltios no los encuentro. O si cambiase el paralelo de las resistencias. Bueno, o paralelo, pusiese una resistencia de bastantes vatios, que en vez de ser de 60, fuese de menos resistencia, de tal forma que la caída de tensión fuese menor y el fogonazo quedase más reducido. Mira el ruido, pero ya te digo, ese es el ruido que nos hace la lámpara de salida, que esta es una lámpara que está totalmente degradada. Quería enseñarte la polarización de la 75, aunque ya digo, tengo puesto una 77. Verás, ahí ves un condensador. Ese condensador es el que lleva la señal de la placa a la grilla. Esa es la grilla, por eso suena cuando toco, ¿ves? Ahí toca, esa es la grilla de la de salida, la grilla de la 43. Luego esa placa está polarizada de acuerdo a esquema con una resistencia de 250K y un condensador de 400 picos que va a masa. Mira, este es el condensador que va a masa, y luego ahí hay una pequeña resistencia, casi ni se ve, ahí la puedes ver, que la lleva a positivo, y esa es la placa, ya la tengo polarizada. Y luego lo que es el cátodo, lo podrás ver ahí, que tiene ese condensador electrolítico, que me parece que dice que es 2 microfaradios, y me parece que le he puesto 3, y una resistencia de 10K, que yo le he puesto 8K, que viene a masa. Ahí tengo la masa, luego ese es el cátodo lo tengo polarizado. ¿Qué me sorprende un poco? Hombre, pues que tocando la grilla de arriba, aquí es una grilla que no está polarizada, pero tampoco pasa mucho, o sea, porque no pega muy fuerte. Ahora, no pega muy fuerte, yo me imagino es porque la 43 puede estar muy degradada. Si no, o esta 77 que estoy usando, su parte tríodo, esté también muy degradado. Pero sí es verdad que si toco se nota. Míralo. ¿Lo ves? Al tocar nota. Bueno, pues ya va cogiendo forma. Sabes que la grilla de mando de la 43 es esta.
Ahí lo puedes ver. Entonces yo decía intentar quizá poner a masa, anular esa señal. Ya yo no me gustan mucho esas cosas a mí, pero bueno, poner de ahí a masa para que la señal lo tengamos a 0 y así poder identificar de dónde viene el corto. He dicho identificar de dónde viene el corto, es un error, es identificar de dónde viene el ruido. ¿Ves? Mira, ahora toco yo aquí, grilla de mando de la 43, pero con ese ruido. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Poner esto directamente a masa. Como verás, el ruido ha disminuido muchísimo. No quiere decir que no haya un pequeño ruido. Te lo voy a poner muy cerca para que lo puedas escuchar. Ese pequeño ruido existe, pero ya no es el mismo. Entonces, diría yo que no me preocupa mucho. Yo considero que puede venir pues, de tener al aire las entradas, en este caso, no tan al aire. También es verdad que no tengo tan al aire. Pero voy a hacer una cosa. Fíjate, lo he puesto, eso es grilla de la 43, ¿vale? Mira, ahora hace más ruido. Mira. Yo os digo, bueno, pues en la grilla de la 43 poniendo corto en la entrada el ruido disminuye mucho. Pues ¿por qué no hacemos lo mismo poniendo un corto en lo que es la entrada del triodo preamplificador de la 77, que es este? Confundo muchas veces 77 con 75 y por eso hablo de triodo porque es en la 75. Esto es en la 77 y no es un triodo. Cambia lo que es un poquito el tono, pero sigue habiendo un zumbido ahí que a mí no me gusta. Lo estás viendo, ¿no? Mira, he cambiado el orden de la 77. Aquí tenía dos 77 para ver lo que pasa. Vamos a ver ahora cuando este amplifique, que no sé ni siquiera si va hasta 77, o me asusta más. Muy poco, muy poco. Ya digo, estoy usando un juego de lámparas. Ahora ya no, ya tengo buenas 25Z5, la 43, que es original, la 6A7. Estas dos son las que he visto que tenía como más abandonadas y son las que he puesto. ¿Ves? Se nota una pequeña amplificación, pero el ruido es muy potente, ¿eh? Bueno, voy a poner en corto esa grilla. Vamos a ver qué pasa al poner en corto esa grilla. Pues la verdad es que ni lo nota. Esto me empieza a preocupar, ¿sabes? Uy, no me gusta. Bueno, con esta ni se nota la diferencia. Ves que mi dedo lo nota, pero poner ahí una masa casi ni lo nota. Y el ruido sigue siendo súper intenso. Esto me preocupa y bastante además. Esta lámpara amplifica mejor. Lo puedes ver. Ah, mira. Estoy comentando que esta lámpara 77 tiene, digamos, electrodos que son la pantalla y la supresora, que yo no los tengo polarizados, porque en la 75 no existe pantalla y supresora. Entonces, me parece, como no tengo 75, no quiero trabajar dos veces, pero quizá en esta sí le voy a meter quizá pantalla. Voy a empezar metiendo pantalla. Le voy a meter por abajo una conexión simplemente con un cablecillo a pantalla, le voy a meter un positivo a pantalla y después ya veré qué hago con la supresora. Mira, viendo el zócalo que estás viendo ahora por la parte de abajo, podemos identificar claramente que donde sale ese condensador que estás viendo, eso es de la placa. Ese es el terminal 2. El siguiente,
en una 77 es la G2, es decir, la pantalla. Y el siguiente es la G3, es decir, la supresora. Pues voy a meter a la G2, la voy a poner a positivo. Ya lo he hecho. He cogido y he metido un latiguillo a la G2 a positivo. Y vamos a ver qué efecto, cómo responde la radio. Fogonazo tradicional. Y luego todavía me queda un electrodo más, que es la supresora que va a masa. Por casa que yo no estoy metiendo todo directamente. Hombre, quizá no sea la polarización más adecuada. Sí que tampoco gano mucho, ¿no? A ver. El ruido no gana apenas. La amplificación sí. Míralo, míralo. Fíjate lo que supone meter la pantalla. ¿Lo ves, no? Qué bueno, qué bueno. Ahora ya digo, estoy usando una... ¡Hala! ¿Ahora qué pasa? Ahora no sé qué pasa. Uy, entra como una oscilación. ¿Lo ves? Ahora no tengo la mano, voy con la mano. Se corta un poco la... amplifica. ¿Lo ves, no? Bueno. Mira, ahora le he metido la supresora. Bueno. También puede ser... Mira, cuando entra ese ruido, también puede ser debido que en este momento la grilla la tengo al aire. La grilla la tengo al aire, la supresora a masa directa, la pantalla a tensión positiva y todo lo demás igual. Pero mira cómo amplifica, Fíjate qué cañón. ¿Qué podía hacer ahora? Pues meterle con una resistencia potente, pues a lo mejor esta de 500K, ponerlo ahora la grilla a masa. Es el ruido que tenemos. ¿Y qué me falta ahora? Pues ponerle 500K la grilla a masa. ¿Para qué? Para que no entre nada de señal. Vamos a ver cómo se comporta eso. Tómalo. Ahí lo tienes. ¿Has visto? ¿Cómo se corta el ruido? Queda un pequeñito ruido, pero muy pequeño. Bueno, no vamos con mal camino, Pero claro, esta lámpara no me sirve. Es una 77 y yo tengo que ir a una 75. Pero yo creo que la etapa de baja frecuencia, diría yo que está funcionando bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una etapa de baja frecuencia con la 43, que sabemos que va bien. Luego tenemos otra etapa que, como no tengo en ese momento, no tenía la 75, hemos probado con la 77. Ahí hemos visto cómo ha sido necesario polarizar la pantalla y polarizar la supresora y, digamos, para que no se introdujese ruido, ya que empezaba toda la cadena a amplificar y por la grilla se nos metía un ruido, hemos puesto la grilla a masa con una resistencia y hemos visto cómo el ruido ha desaparecido. Eso nos indica que la polarización del cátodo es correcta. La polarización de la placa es correcta. Luego ahora ya haré el cableado y los componentes necesarios para cablear verdaderamente la 75. Aunque no tengo 75 de momento, pero ya le voy a dejar con toda la conectorización propia de la 75. Y ya nada más. Espero te haya gustado y muchas gracias.